Hola, hola, señor presidente. Hola, me alegra de verte. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias. ¿Sí? ¿Cómo estás? Hoy cansado, un poco. Sí, ¿por qué? No he dormido bien. Yo he estado jugando al hockey, pero eres tú el que está cansado. Sí, pero usted tiene agujetas. Bien. He paseado un poco. Un paseo agradable por el parque con mi mujer. Estaba pensando en cómo habrían sido las cosas aquí en Sochi en el 400 a.C. ¿Sabes? Esta es la ruta que siguieron buscando el vellocino de oro. ¿Es esa su casa? Sí. Es bonita. Un lugar tranquilo. ¿Hablamos aquí fuera? Dile que como él prefiera. ¿Podemos empezar? Como quieras, lo que os venga mejor. ¿Vamos hacia allá? Esto ha sido como un ensayo. Querría abordar de nuevo la crisis de Ucrania. Hablamos sobre esto en mi primera visita, sobre los terroristas, pero quería volver a sacarlo y aclararlo, porque creo que es muy importante para la gente que luego vea este programa. Sí, por supuesto. Si te parece bien, empezaré desde el principio. Tras la independencia de Ucrania, comenzaron la privatización y el robo de las propiedades del Estado de forma desmesurada, por lo que la calidad de vida descendió inmediatamente. Y aunque los gobiernos se sucedían unos a otros, nada cambió para el pueblo ucraniano. Y, por supuesto, todo el mundo estaba cansado de tantas decisiones arbitrarias y la corrupción sin control, el empobrecimiento y el ilegal enriquecimiento de unos pocos. Muchas personas pensaron que mudarse a zonas más cercanas a la Unión Europea les libraría de esas terribles condiciones en las que estaban desde principios de los 90. Eso es lo que hacía avanzar el desarrollo de Ucrania. Las economías de Rusia y Ucrania estaban emergiendo como una economía unida y tenía relaciones económicas únicas. Los mercados de Rusia estaban completamente abiertos a las importaciones de Ucrania. Teníamos y seguimos manteniendo un 0% de tasas de aduanas. Durante 17 años hemos estado negociando con la Unión Europea sobre las condiciones de adhesión de Rusia a la Organización Mundial del Comercio. Y de repente nos dijeron que Ucrania y la Unión Europea estaban firmando un pacto de asociación. Y eso significa la apertura de los mercados ucranianos. La Unión Europea sería capaz de entrar en nuestro territorio con todos sus productos sin ningún tipo de negociación, a pesar de los acuerdos, de los primeros acuerdos, a los cuales habíamos llegado con ellos antes, durante esos 17 años de negociaciones para poder entrar en la Organización Mundial de Comercio. Obviamente tuvimos que responder ante eso y dijimos que si Ucrania había decidido actuar así, esa era su elección, y que respetábamos esa elección. Pero eso no significaba que nosotros tuviéramos que pagar por dicha decisión. ¿Por qué la gente que vive hoy en día en Rusia tiene que pagar por una decisión tomada por el líder ucraniano? Propusimos convocar una reunión para negociar con nuestros compañeros europeos sobre un pacto trilateral. Pero obtuvimos una negativa rotunda. Nos dijeron que mejor nos mantuviésemos al margen. Como sabrás, la crisis comenzó cuando el presidente Yanukovych anunció que tenía que posponer la firma del pacto de asociación con la Unión Europea. Dijo que firmaría el pacto, pero que necesitaba algo más de tiempo para reflexionar sobre los detalles de dicho pacto. Both EU and Ukrainian officials said on Thursday the suspension of talks on closer ties could be revived after the two-day meeting. But officials said the deal was off the table for now. Expected more. Ahí empezó todo.
Nuestros compañeros europeos y americanos se las arreglaron para galopar sobre este corcel del descontento popular y en vez de intentar enterarse de lo que estaba pasando, decidieron apoyar el golpe de Estado. Desde noviembre hasta el 20 de febrero, años 2013-2014, hubo varias protestas. Recuerdo muy bien verla en televisión diciendo que aquello parecía un golpe de Estado a cámara lenta. Era bastante evidente, casi transparente para los rusos. Para nosotros, Ucrania, no estábamos prestando atención, excepto... A lo mejor tú personalmente no, pero la CIA estaba prestando mucha atención a Ucrania. Sí, claro, por supuesto. Solo necesitas ver cómo se desarrollaron los acontecimientos. Después de que Yanukovych anunciara que tenían que posponer la firma del pacto de asociación con la Unión Europea. Nadie se preocupó de escuchar el porqué o saber cuáles eran los términos de dicho acuerdo. Y por eso los disturbios comenzaron en masa. For weeks, this European capital has been the scene of a violent uprising. Today, the bloodiest day yet. The protesters are pushing up towards the government district, armed here with Molotov cocktails, but we saw handguns and shotguns too. There is absolutely no doubt that snipers are working here. I've counted 10 bodies. There are casualties on both sides. Well, she's just said that there are 6 dead people up there. Not just injured, dead. They say they've been hit by snipers. 14 policías muertos y 43 heridos. Durante la masacre de Maidán, ¿recibió algún tipo de información de inteligencia sobre lo que estaba pasando? Es una masacre muy extraña por el número de bajas de policías y de los civiles que perecieron. Y los policías no contraatacaban. Se estaban replegando por orden de Yanukovych. Además, parece que participó una fuerza formada por francotiradores que apuntaban a los policías y a los civiles para crear el caos necesario para hacerse con el poder. Para empezar, lo que has dicho es correcto. Yanukovych no dio la orden de utilizar las armas contra los civiles. Y a su vez, nuestros amigos del oeste, incluyendo a los Estados Unidos, nos pidieron que hablásemos con él para que diera la orden de no utilizar las armas. Nos dijeron, te pedimos que impidas al presidente Yanukovych utilizar las Fuerzas Armadas. Y por su parte prometieron que harían todo lo que estuviese en su mano para que la oposición abandonase las plazas y los edificios administrativos. Dijimos, es una buena propuesta, trabajaremos en ello. Y como sabes, el presidente Yanukovych no utilizó las Fuerzas Armadas. El presidente Yanukovych dijo que no podía imaginar otra forma de afrontar esa situación. No podía firmar una orden para utilizar las armas. ¿Quiénes eran esos francotiradores? Bueno, ¿quién podría haber puesto francotiradores allí? Las partes interesadas, bandos que querían aprovecharse de la situación. No tengo información sobre quiénes eran esos francotiradores exactamente, pero la lógica elemental cae por su propio peso. ¿Ha oído los informes sobre los entrenamientos llevados a cabo en otras ciudades? De escuadrones de cierto partido llamado Sector de Derecha. Reincidentes, gente de derecha, unidades de 100 hombres llegaron, según tengo entendido, a Maidán los días previos. Teníamos información sobre grupos armados que estaban siendo entrenados en el oeste de Ucrania, en Polonia y en numerosos otros sitios. Правий сектор не складе зброї. Правий сектор не зніме блокаду жодної з державних установ, поки не буде виконана найголовніша наша вимога – відставка Януковича. Permíteme recordarte que antes de eso, el 21 de febrero, 3 ministros extranjeros de países europeos llegaron a Kiev. Formaron parte de la reunión entre el presidente Yanukovych y la oposición. Y todos coincidieron en que había que adelantar las elecciones. Se pusieron de acuerdo en las relaciones de futuro entre el presidente y la oposición. Se describió en los Estados Unidos por la prensa como si Yanukovych hubiese abandonado Kiev. Sí, esa es la versión utilizada para justificar el apoyo al golpe de Estado. Una vez el presidente se fue a Kharkov, la segunda ciudad más grande del país, para atender un evento político interno. Hombres armados tomaron la residencia presidencial. Imagine si algo así ocurriera en los Estados Unidos, si la Casa Blanca fuese tomada por la fuerza. ¿Cómo se llamaría eso? ¿Un golpe de Estado? ¿O diría que habían entrado para limpiar los suelos?
Dispararon al fiscal general y uno de los oficiales de seguridad resultó herido. Y dispararon contra el convoy del presidente Yanukovych. Por lo que se trata de un golpe de Estado buscando obtener el poder. Además, un día después, aceptó nuestra ayuda y se trasladó a Crimea. Sí. Por aquel entonces, Crimea todavía formaba parte de Ucrania y Yanukovych se quedó en Crimea más de una semana pensando que todavía había alguna posibilidad de que aquellos que firmaron el acuerdo de la oposición intentarían frenar el conflicto por medios legales, democráticos y civilizados. Pero nunca ocurrió, y se dieron cuenta de que si le cogían, le matarían. Todo se puede degenerar y distorsionar. Se puede manipular a millones de personas. Si sabes controlar el monopolio mediático. Sí, claro. Sí. Resumiendo, creo que para un observador imparcial era muy claro lo que ocurrió. Habían dado un golpe de Estado. Ukraine's parliament has voted for the new Speaker of the Assembly to become interim president. Alexander Turchinov called on lawmakers to form an interim government by Tuesday. These latest developments follow the dismissal of President Viktor Yanukovych on Saturday. Tras el cambio de poder, a algunos les gustó, pero a otros no. La gente estaba asustada ante este alzamiento del nacionalismo y radicalismo. Lo primero que hicieron los recién llegados al poder fue exponer la necesidad de sacar una ley limitando el uso de la lengua rusa. Los europeos ya les habían advertido contra esto, pero el mensaje ya había sido enviado a toda la población y la gente comprendió la dirección en la que se empezaba a mover el país. Algo parecido había empezado a ocurrir en las zonas más al sudeste de Ucrania, en un territorio llamado Donbass. Hay dos grandes ciudades allí, Lugansk y Donetsk, y la gente de allí no estaba de acuerdo con el golpe de Estado tampoco. Primero hubo intentos de arrestar a personas de etnias rusas por medio de la policía, pero la policía se dispuso rápidamente a defender dichas etnias. Las autoridades centrales del gobierno ucraniano empezaron a utilizar a las fuerzas especiales, y en una noche cogieron a los rusos y los metieron en prisión. Obviamente la gente de Donbass después de esto alzó las armas, pero cuando esto ocurrió las hostilidades empezaron, por lo que en vez de fomentar el diálogo con las gentes del sudeste de Ucrania, el gobierno ucraniano recurrió a las fuerzas especiales y empezaron a usar las armas directamente, tanques e incluso aviones militares. Destruyeron numerosas zonas residenciales con misiles. Y entonces este nuevo presidente llegó al poder. Repetidamente le solicitamos al nuevo líder de Ucrania que se abstuviese de tomar decisiones extremas. Hablé con él en numerosas ocasiones, pero él tenía su propia opinión sobre lo que estaba pasando. Él siempre ha hecho mención de 2 o 3 personas como las bajas sobre sus fuerzas han sufrido durante las hostilidades de la milicia. Realmente fue una tragedia. Siempre es triste oír que la gente está muriendo. Para cuando aplacó esos actos hostiles, miles habían muerto. Me gustaría saber, el señor Obama, durante este periodo, ¿qué tipo de relación tenía con él? Estábamos constantemente en contacto. Diría que de forma permanente por conversaciones telefónicas. Obviamente no coincidirían. No, teníamos diferentes opiniones sobre la situación y aún las seguimos teniendo, sobre qué causó la crisis de Ucrania y su desarrollo. ¿Aún siguen en contacto? Sí, hace unos días estuve conversando con él. Hablamos sobre nuestra relación bilateral y sobre la situación de Oriente Próximo y Ucrania. ¿Diría que la relación, esas conversaciones son cordiales? No, son de negocios. ¿Se ven durante esas llamadas? No, pero puedo asegurarte que el diálogo es de interés para ambas partes, no de carácter polémico. Al menos eso pienso yo. El presidente Obama es una persona muy reflexiva.
Siempre evalúa las situaciones. A veces estamos de acuerdo y otras no. Solemos encontrar puntos en común en muchos asuntos bastante complicados. Es un diálogo muy fructífero. Claro. La siguiente pregunta es muy trivial, pero siempre he tenido curiosidad por saberlo. ¿Se llaman Vladimir y Barack o se llaman...? Barack y Vladimir. Usan sus nombres propios, es fantástico. ¿Podemos hablar sobre las influencias externas en el tema de Ucrania? Sabemos que ciertas ONGs estaban operando en Ucrania. Sabemos que Victoria Nuland, la subsecretaria de Estado para Europa del Este, ha estado muy activa apoyando el cambio de gobierno. We've invested over $5 billion to assist Ukraine in these and other goals that will ensure a secure and prosperous and democratic Ukraine. Sabemos que el senador John McCain ha sido visto en mítines con líderes extremistas, incluso algunos neonazis. This is about the future you want for your country. This is about the future you deserve. Sabemos que en Estados Unidos, la Donación Mundial para la Democracia, que es una ONG privada sin ánimo de lucro, con mucha influencia, ha estado muy activa aquí. Karl Gershman era su presidente y dio discursos muy contundentes y quería una Ucrania independiente. Y sabemos que ha invertido mucho el multimillonario húngaro George Soros y se ha involucrado mucho en el apoyo de ciertos grupos aquí en Ucrania. Sí, todo eso es cierto. No siempre comprendo el razonamiento de los actos llevados a cabo por mis colegas. Tengo la impresión de que tienen que imponer su control sobre la zona euroatlántica y para ello necesitan un enemigo externo. En otras palabras, los Estados Unidos pueden mantener unida a una Europa proamericana y a la OTAN gracias a un enemigo externo como Rusia. Puedo asegurar que eso es cierto. Lo sé, puedo sentirlo. The final assault came amidst fire and ice, snipers on rooftops. The Heavenly 100 paid the ultimate price of patriots the world over. Their blood and courage delivering to the Ukrainian people a second chance for freedom. Their sacrifice, to put it bluntly, is now your obligation. En retrospectiva, ¿considera un error la anexión de Crimea? Porque le ha costado muchísimo. Las sanciones, toda Europa del Este enfadada con Rusia, los Estados Unidos. Fue muy sonado en los medios porque es ilegal. Se considera ilegal según el Tratado Mundial Internacional de después de la guerra. Nosotros no anexamos a Crimea. Los ciudadanos de Crimea decidieron unirse a Rusia. El legítimo Parlamento de Crimea, el cual fue elegido según la legislación ucraniana, pidió un referéndum. El Parlamento, tras un resultado mayoritario abrumador, votó por la unión con Rusia. El golpe de Estado de Ucrania estuvo acompañado de una oleada de violencia extrema. E incluso existía la amenaza de que la violencia se llevaría a cabo por los nacionalistas contra Crimea, contra aquellos a quienes consideraban como rusos y quienes piensan que el ruso es su lengua materna. Y la gente se asustó, estaban preocupados por su seguridad. Según el acuerdo internacional correspondiente, teníamos el derecho de tener a 20.000 personas en nuestra base militar de Crimea. Tuvimos que facilitarle el trabajo al Parlamento de Crimea, al cuerpo gubernamental representante, para que este Parlamento pudiera reunirse y tomar acciones de acuerdo con la ley. La gente tenía que sentirse a salvo. It does raise questions on whether this vote really is free and fair, especially given the heavy military presence in Crimea right now, Errol.
Sí, acondicionamos la zona para que la gente pudiera ir a votar, pero no respondimos ante esas hostilidades. Nadie disparó y nadie murió. Más del 90% de la población de Crimea votó y una vez la votación terminó, el Parlamento, basándose en el resultado del referéndum, informó al Parlamento ruso y pidió su incorporación a la Federación Rusa. More than 95% voted to become part of Russia. Officials said there was an unprecedented turnout, with at least 8 of 10 eligible Crimeans having their say. Además, Ucrania perdió ese territorio no por la posición de Rusia, sino por la decisión de aquellos que viven en Crimea. Estas personas no querían vivir bajo los estándares de los nacionalistas. Una guerra civil comenzó en la parte sudeste de Ucrania, en Donbass. Después de eso, el país fue testigo de una terrible caída en el PIB. Las cadenas industriales más grandes cerraron. El desempleo se disparó. Los salarios de la población cayeron en picado. La inflación aumentó hasta un 45 o 47%. Tenemos cientos de lazos con Ucrania. Estoy convencido de que no solo tenemos semejanzas con el pueblo ucraniano, sino de que somos prácticamente lo mismo. Su lengua, cultura e historia deben ser respetadas, e incluso cuando fuimos el mismo país, respetábamos sus diferencias. Basta decir que durante años, los líderes de la Unión Soviética eran descendientes de ucranianos. Creo que eso dice mucho. Pero económicamente, como ha mencionado, ustedes son autosuficientes, ellos ya no están. Déjenles que tengan sus propios problemas. No va a afectar a su país. De ninguna manera. Y me dijo en nuestro último encuentro, cuando le pregunté, ¿y qué hay de los submarinos rusos con base en Crimea, en Sebastopol? Dijo que no le resultaba una amenaza la pérdida de la base. Perder la base suponía una amenaza, pero no demasiado grande. Ahora mismo estamos preparando una nueva base militar no muy lejos de aquí, en Novorossiysk. Incluso si la OTAN firmara un acuerdo con Ucrania, no soy capaz de ver la amenaza para Rusia, y más con las nuevas armas disponibles. Yo veo la amenaza. La amenaza consiste en el hecho de que una vez que la OTAN entra en este o aquel país, los líderes políticos de dichos países en general, al igual que su población, no pueden opinar acerca de las decisiones tomadas por la OTAN, incluidas las decisiones relacionadas con el emplazamiento de infraestructura militar. Incluso sistemas armamentísticos muy sofisticados podrían ser desplegados. Me refiero también a los sistemas de misiles antibalísticos. Ahora mismo, la influencia norteamericana está incrementándose en los países de Europa, en parte debido a los países de Europa del Este, porque están intentando resistirse al antiguo poder dominante que supuso la Unión Soviética. Ahora mismo lo ven reflejado en Rusia, pero más tarde o más temprano esto parará. Después de haber iniciado la crisis de Ucrania, los norteamericanos se las han arreglado para estimular este tipo de actitud hacia Rusia, viendo a Rusia como un enemigo, un posible y potencial agresor. Pero muy pronto todos entenderán que no hay ninguna amenaza emanando de Rusia, ni de los países bálticos, ni de los de Europa del Este, ni de los de Europa del Oeste. Pero cuanto mayor sea este malentendido, mayor es el deseo de proteger la soberanía europea y sus intereses nacionales. Por lo que este constante sentimiento de estar bajo presión, permíteme asegurarte de que no es algo que haga feliz a nadie. Antes o después, eso tendrá consecuencias cuando tenga que pararse. Así que es mejor
si ocurre a través del diálogo. Es cierto que puedes utilizar a Corea del Norte o a otros países para crear un marco aún más oscuro, pero creo que lo que se necesita ahora mismo es la transición a un nuevo paradigma, una nueva filosofía que cree buenas relaciones entre los países. Y este paradigma debería estar basado en el respeto de los intereses de otros países, en la soberanía del pueblo, no en intentar intimidarlos utilizando amenazas exteriores que solo pueden ser solventadas con la ayuda de los Estados Unidos. Este paradigma tendrá que dejar de existir antes o después. Este sitio es enorme. ¿Me lo puede enseñar? Será un placer. ¿Cómo calientan este lugar? Podrías haber preguntado algo más fácil. Bueno, no me lo diga. Simplemente pasa. Pero te aseguro que no utilizamos leña. ¿No se siente solo por la noche cuando camina por estos pasillos? Por la noche no camino por los pasillos. Sé que tiene un despacho por aquí, algo escondido. Una vez lo vi. Podemos ir a mi despacho si quieres. Fue el antiguo despacho de Stalin. Sí, fue su despacho cuando era jefe de gobierno. Sí. 10 años tras el discurso de Múnich. Se le ve bien. Podría haber sido una estrella de cine. ¿Por qué está encendida? Es el 10º aniversario del discurso de Múnich. Febrero. ¿Ah? Ese fue el día en el que se metió en problemas. Yo no lo llamaría problemas, solo dije lo que pensaba. Ya. Este es mi despacho. Solía ser más grande durante la era soviética. No había paredes separando las diferentes oficinas. ¿Aquí es donde trabaja ahora? Sí. ¿Celebra reuniones aquí? Sí, justo aquí. Voy a enseñarte la otra parte de mi despacho. Lo siento, está algo desordenado. Este es mi padre en Sebastopol, en Crimea. Estaba en las fuerzas navales. ¿En Sebastopol, dice? Sí. Ah, por eso luchó por ella. Y esta es la segunda parte del despacho. Hay 2 mesas. ¿Cuándo usa cada una? ¿Ah? Esta es donde trabajo con los documentos. Suele estar cubierta de papeles. Ese es mi... Sí. Ese es mío. Sí. Ah, fantástico. Ajá. Es mi libro de historia. Coescrito. Hay otra oficina aquí. ¿Te gustaría verla? Sí, claro. Tengo una curiosidad infinita. Vaya. He estado aquí, sí. Aquí es donde estuvimos nuestra primera noche. En nuestra primera noche. ¿Te acuerdas, Dimitri? Empezamos aquí. 3 despachos diferentes. La última vez hablamos de la vigilancia en masa. Me dio la impresión de que estaba en contra de los métodos estadounidenses. Y como nuestra película sobre Snowden señalaba, se trataba de seleccionar los objetivos que funcionaría mejor con los terroristas. Y desde esa conversación me fui y he vuelto a Rusia y he oído que hay una nueva ley firmada por usted que la han llamado la ley del Gran Hermano y que apoya los métodos de vigilancia masivos. Estoy sorprendido. Snowden se opone a ella. Aquí en Rusia no la apoya. Has mencionado al señor Snowden. Él reveló que se llevaban a cabo vigilancias por parte de la NSA y de la CIA sobre los ciudadanos de todo el mundo, de líderes políticos y de sus aliados. ¿Correcto? Mientras que la ley que nosotros hemos adoptado dice que esa información, la información tiene que permanecer en las bases de datos de los servicios de Internet y comunicaciones durante más tiempo. Pero la información privada, la información esencial, solo puede ser obtenida por los servicios secretos o por las agencias del orden público, pero solo si un tribunal así lo requiere.
Y esta ley puede encontrarse en lugares como los Estados Unidos, Canadá, Australia y en numerosos países. Y creo que está justificado y que es necesario en la lucha contra el terrorismo. Porque si esa información simplemente se borra, entonces todas las oportunidades de atrapar a los sospechosos criminales se desvanecen. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hace? Parece como si estuviera tendiendo una emboscada a todos los ciudadanos rusos. Ahora mismo, lamentablemente, en Siria, junto con el Daesh y otras organizaciones terroristas, hay 4.500 ciudadanos rusos. Están luchando allí. Y otros 5.000 ciudadanos en los países de Asia Central de las antiguas repúblicas soviéticas. Y tienen sus propias conexiones en Rusia. El año pasado, nuestros servicios especiales frustraron 45 ataques terroristas. Este es uno de los despachos donde mis compañeros y yo organizamos videoconferencias con las distintas regiones de Rusia. ¿Es la sala base donde se plantean los asaltos y demás? Los asaltos se discuten en otra parte. Pero si te refieres a mis funciones como comandante jefe, podemos hacerlo aquí. Tenemos todos los medios de comunicación necesarios. Tenemos conexión directa con el ministro de Defensa. Vamos a llamar al Ministerio de Gestión de Emergencias. ¿En serio? Colegas, buenas tardes. ¿Nos oís bien? Informe sobre lo que está ocurriendo en el país. A las 12 hubo una emergencia pública en el distrito de Tula. Estamos monitorizando las carreteras nacionales, regionales y locales. Ya hemos establecido más de 50 puntos de interés y por el momento no hay ninguna zona con atascos. En el Distrito Federal de los Urales y en el territorio de Krasnoyarsk, las temperaturas son más bajas de los habituales 7 o 10 grados. Fin del informe. Gracias. Buena suerte. Llamad al ministro de Defensa. Buenas tardes, camaradas. ¿Pueden oírme? Comandante en jefe, general Kristoforov al mando. ¿Tiene contacto con nuestros colegas en Siria? Sí, estamos en contacto constante con nuestras fuerzas en Siria, a tiempo real. Mientras monitorizamos la situación y hacemos los ajustes pertinentes. ¿Quién está al mando en Latakia? El comandante en jefe, general Kartapolov. Permítale informarnos de lo que está ocurriendo en Siria ahora mismo. ¿Esos aviones de ahí son de verdad? Sí, toda la información que estamos recibiendo es en tiempo real. ¿Acceso a los submarinos? Sí, a toda la información. ¿Quién está, dónde y qué están haciendo a tiempo real todos los días, las 24 horas? Comandante en jefe, tenemos el informe del general Kartapolov en Siria. Ahora mismo la situación es estable. Estamos trabajando con nuestros colegas turcos para preparar las acciones en los distritos de Deresor y Elbab. Se están especificando los objetivos, así como los objetivos del ISIS. A la hora acordada, nos pondremos en marcha para completar nuestra misión. Dele un saludo de mi parte al general Kartapolov. Deséele el éxito para su misión. Recibo informes suyos prácticamente todos los días. Por favor, comuníqueselo. Gracias. En términos militares convencionales, su presupuesto es, como ya dijo, 66.000 millones, comparados con los 600.000 millones del presupuesto norteamericano. 66. Es una décima o una doceava parte de los gastos estadounidenses aproximadamente. Los chinos están en 215.000 millones, 215. Arabia Saudí en 87, por lo que deja a Rusia en cuarto lugar con 66. ¿Son correctos estos números? Sí, más o menos lo que has dicho. Vaya, Arabia Saudí invierte más que ustedes. Sí, parece ser que invierten más que nosotros. ¿Cómo lo hace? Me refiero a que tiene un ejército enorme y un buen servicio de inteligencia.
¿No tiene instalaciones que cuesten mucho dinero? ¿Acaso no hay casos de corrupción en este sector? Bueno, como el resto de países tenemos de todo eso que has mencionado. Pero creemos firmemente que lo más importante es que el país funcione bien con una correcta gestión económica. Las Fuerzas Armadas tienen que ser sólidas, pero muy modernas y eficientes. Gastamos lo suficiente. Nuestros gastos militares ascienden a más del 3% de nuestro Producto Interior Bruto. Para Rusia eso es mucho. Este año hemos conseguido economizar cuando recortamos un poco los gastos militares. Así, paso a paso, bajaremos nuestros gastos militares a 2,7 o 2,8 de nuestro PIB en los próximos 3 años. A los Estados Unidos les encanta crear expectación. Siempre están hablando de sus sistemas de misiles. ¿Hay alguna razón por la que podamos creer que ha habido algún tipo de avance en su tecnología, algún tipo de ventaja? Hasta ahora no ha habido ningún tipo de avance. Pero es posible. Y tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Pero tienen algún tipo de plan. ¿Están tramando algo? Creo que están trabajando mucho para conseguir algún tipo de ventaja por la cual sus hilos de misiles serían destruidos en un solo ataque estadounidense. Y nosotros seríamos capaces de absorber cualquier tipo de ofensiva que nos lanzasen. Entonces les avisaríamos de que les lanzaríamos un segundo golpe que destruiría sus ciudades, su población, todo. Están intentando construir un paraguas que les proteja. Pero realmente, esto es lo que incentiva la carrera armamentística. Aparecen nuevas sospechas. En relación a Siria, ¿puede describir cuál era su objetivo? Cuéntenos un poco la historia y en qué punto están ahora. Podemos ver qué ha ocurrido en los distintos países de la región. Me refiero especialmente a Irak y Libia. Otros países se encuentran en situaciones difíciles también. Pero en Libia y en Irak han ocurrido desgracias, y han ocurrido debido a la destitución forzosa de los regímenes actuales. No solo destituidos de su poder, sino eliminados completamente. No queremos que lo mismo pase en Siria. Si no, toda la región va a sucumbir al caos. Además, si la misma situación que se da en Siria se diera en Libia, la posición de organizaciones radicales, las organizaciones terroristas, se van a consolidar de forma muy firme. Justo ahora ellos son muy fuertes porque controlan una gran parte del petróleo que se extrae de esa región. ¿Quiénes son ellos? ¿Los terroristas? Los terroristas, sí. Venden artefactos de museos, artefactos culturales, y reciben ayuda de fuera y se han vuelto muy poderosos. Debemos frenarles para que no se vuelvan más fuertes. Están tratando de crear un califato desde el sur de Europa hasta Asia Central. Es una gran preocupación. Sí, es una gran preocupación. Pero también tenemos algunos objetivos prácticos. Hay cientos de militantes originarios de anteriores repúblicas soviéticas y de Rusia luchando allí. Y pueden volver a Rusia. Debemos prevenir eso también. Todas esas cosas combinadas nos han motivado a tomar las medidas que ya son conocidas. Al mismo tiempo, entendemos muy bien que el liderazgo vigente en Siria ha cometido ciertos errores en la construcción de las relaciones dentro de su propio país. Y esa es la razón por la cual, antes de tomar esta decisión, hemos tenido que dialogar con el presidente Assad. Él entiende muy bien la mayoría de los problemas a los que se enfrenta el país y no desea establecer un diálogo con los grupos de la oposición, incluso los de la oposición armada, pero sí desea trabajar conjuntamente con ellos para elaborar una nueva constitución. Él está preparado para acceder a adelantar unas elecciones presidenciales que sean supervisadas internacionalmente. ¿Y las carreteras que ISIS usaban para conducir sus camiones a Turquía, los camiones con petróleo? Una de estas rutas iba derecha a través del territorio donde los llamados turcomanos están viviendo. Es la mejor ruta para abastecer de petróleo a Turquía porque es la más corta y da acceso a un puerto del Mediterráneo en el territorio turco.
¿Y usted compartió esta información con Erdogan? No, no se lo dije. Atacaba áreas turcomanas. ¿Y no le dijo nada? ¿Por qué? ¿Por qué crees que tendría que hacerlo? ¿Por qué? Este no es su país. Estábamos cooperando con autoridades sirias legítimas, con las Fuerzas Armadas sirias, combatiendo grupos radicales. Podría haber dicho de una forma diplomática: señor presidente, tenemos información válida de que el petróleo viene a ciertas partes de Turquía y creemos que hay elementos en Turquía, en las fronteras, contrabandistas, que están cooperando con ISIS y trayendo el petróleo, y estamos muy preocupados por eso. Es muy agradable hablar contigo. Escuche, durante la cumbre del G20, cuando los periodistas abandonaron la habitación, saqué fotos como esta, de este tamaño, y desde donde estaba sentado, les mostré esas rutas a todo el mundo y les hemos mostrado esas fotos a nuestros colegas norteamericanos. Y por cierto, los Estados Unidos lideran la coalición que lucha contra ISIS. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando, así que intentar echar abajo una puerta que ya está abierta no tiene sentido. Es algo muy evidente. No se trata de un solo camión, hay cientos de camiones usando esa ruta. Parece un oleoducto sobre ruedas. ¿Quién de los Estados Unidos estaba allí? Estás haciendo preguntas que probablemente no deberían ser públicas. Bueno, hoy le ha dado información a la OTAN de cuándo se harán las misiones en Siria. A la OTAN no, a las fuerzas de Estados Unidos. ¿En serio? ¿Directamente? Y ellos hacen lo mismo con nosotros. ¿Y usted consigue la misma información? Sí, la misma información de los Estados Unidos sobre dónde están trabajando sus fuerzas. ¿Para prevenir una catástrofe mayor? Para prevenir catástrofes en el espacio aéreo. Sí, es una situación peligrosa. Sí, ciertamente. En el espacio aéreo hay aviones de distintos países al mismo tiempo. Siempre puede haber consecuencias. Por cierto, operamos allí por invitación del gobierno sirio, legítimamente. Lo sé. Eso significa que estamos actuando de acuerdo con las leyes internacionales de la Carta de las Naciones Unidas, mientras que las otras fuerzas militares pueden volar allí de acuerdo con la ley internacional existente, bien basada en una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así que ellos son ilegales. O por una invitación del gobierno del país. Pero entendiendo eso, podemos decir que tenemos un objetivo común: luchar contra el terrorismo internacional. Y estamos deseosos de cooperar con ustedes. Tenemos aviones franceses, aviones de combate británicos, aviones de combate turcos. ¿Me dejo algo? Hay muchos aviones ahí, incluyendo Australia. ¿En serio? Y de Canadá, creo. ¿Australia? ¿Y Canadá? Ajá. ¿Qué pasa con Irán? ¿No hay fuerzas aéreas iraníes? No, los iraníes no vuelan ahí. Diría que es un espacio aéreo muy concurrido. No lo creo. Porque, de media, nuestros pilotos hacen entre 70 y 120 ataques, mientras que la coalición internacional en total, encabezada por los Estados Unidos, hacen entre 2 y 5 ataques aéreos por día. ¿Están atacando de 72 a 100 veces por día, 7 días a la semana? Sí, sí. Vaya. Sí, cada día. Debe de haber cierto progreso, ¿no? No tendremos una situación como la de Vietnam, ¿verdad? Hay progreso. ¿Ve el progreso? Todo el mundo está viendo este progreso. Ciertamente hay grandes territorios que todavía están controlados por ISIS, pero buena parte del territorio ha sido ya liberado del ISIS. Y no me refiero a un territorio perdido de alguna parte del desierto, sino de territorios vitales para Siria. Pero no es solo eso. Hay muchos grupos, muchas tribus en Siria, incluyendo a los sunitas, que nos han dicho que están deseosos de cooperar con nosotros para luchar contra ISIS.
Hemos establecido contacto con ellos. Hemos informado al presidente Assad y a los líderes de la milicia siria sobre eso. Les hemos dicho que vamos a apoyar a esos grupos sunitas que están deseosos de luchar contra ISIS y el Frente Nusra. En principio, los militares de Siria y el presidente de Siria están de acuerdo con eso. Estos grupos sunitas, apoyados por nuestra aviación, están combatiendo a ISIS y al Frente Nusra por su cuenta. Me parece que se ataca de 70 a 120 veces al día, al menos 2 meses. Eso hace 60 días. De 4.000 a 7.000 ataques. ¿Cómo de grande es ISIS? ¿Cómo de grande es esta organización? El número estimado de terroristas que participan en ISIS es de 80.000 personas, 30.000 de los cuales son mercenarios extranjeros de 80 países de todo el mundo, incluyendo Rusia. Así es como nuestras fuerzas aéreas están operando. ¿Quiénes están sobre el terreno? Estos militantes están corriendo con armas, no solo ametralladoras, sino que tienen distintos tipos de armamento a su disposición que usan para destruir vehículos del ejército. ¿No tienen Stingrays? El piloto dijo que iba a intentarlo otra vez. Ahora están asumiendo riesgos. Estas personas les han combatido antes en Afganistán. ¿Quién sabe dónde lucharon? Estos son terroristas internacionales. Sí. ¿Fueron sorprendidos? Es un intento de entrar en Siria por el lado turco. Creo que sería un póster antirreclutamiento muy bueno para ISIS. No querrías unirte a ISIS si vieses este póster. No estamos interesados en añadir leña a ese fuego. Al contrario, estamos interesados en promover el diálogo para preservar la integridad territorial de este país, que es un asunto muy delicado. Es muy difícil y no siempre es fácil llegar a un consenso. Pero se han hecho contactos directos con nuestros colegas iraníes y nuestros colegas turcos, y esto es lo que nos da esperanzas y es la razón por la que logramos el éxito. Necesitamos el apoyo de los Estados Unidos, Arabia Saudí, Jordania y Egipto. Vamos a ir de forma cautelosa. Así, cada paso asegura lo que se ha logrado en el paso previo, en lugar de debilitarlo. Hablemos de otra situación de guerra, la de Crimea. Cuando salía el referéndum, el destructor Donald Cook de Estados Unidos venía aparentemente derecho al Mar Negro cuando hizo un giro de 180 grados y no llevó a cabo su misión. Parece que fue similar a la crisis de los misiles de Cuba, ya que pasó lo mismo. Un barco se dirigía a la línea de demarcación cuando dio un giro de 180 grados. Una vez Crimea formó parte de pleno derecho de la Federación Rusa, nuestra actitud hacia este territorio cambió radicalmente. Sí. Si vemos una amenaza a nuestro territorio y Crimea es ahora parte de Rusia, como cualquier otro país, tendremos que proteger nuestro territorio haciendo uso de cualquier medio a nuestra disposición. Jet buzzed a U.S. warship in the Black Sea. ABC's Chief Global Affairs correspondent Martha Raddatz tracking this all from Washington. Martha, this maneuver by the Russian fighter carries echoes of the Cold War. It certainly does, George. This was a Russian jet that screamed by a U.S. destroyer in the Black Sea, not just once, but 12 times over a 90-minute period. Страны НАТО объявляют учения на Черном море. К берегам Румынии подходит американский эскадренный миноносец. В Средиземном море авианосная группировка, а к Крыму, вооруженный крылатыми ракетами, устремляется эсминец ВМС США «Дональд Кук». No haré ninguna analogía con la crisis de los misiles de Cuba, ya que por aquel entonces el mundo estaba a un paso del apocalipsis nuclear. Afortunadamente, la situación no ha ido más lejos esta vez. A pesar de que nosotros desplegamos nuestros sistemas más sofisticados, nuestros sistemas innovadores de defensa costera. ¿Eso es lo que se llama bastión? Bastión. Pero hay un gran misil. Y el destructor Donald Cook tiene misiles Tomahawk. Sí, correcto. Contra ese tipo de misiles como los que desplegamos en Crimea, un barco como el destructor Donald Cook está sin defensa. Probablemente esa es la razón por la cual dio media vuelta, pero su comandante tiene la autorización para disparar. Nuestros comandantes siempre tienen autorización para usar cualquier medio necesario para la defensa de la Federación Rusa. Aún así, es un gran incidente en potencia. Sí, ciertamente. Habría sido muy malo. ¿Qué estaba haciendo el Donald Cook tan cerca de nuestro territorio? ¿Quién estaba tratando de provocar a quién?
¿En qué periodo de tiempo tuvo lugar todo esto, este reto? Creo que fue a tiempo real. Una vez que el destructor fue localizado y detectado, vieron que había una amenaza y el mismo barco vio que era el objetivo de los sistemas de misiles. No sé quién era el capitán, pero mostró mucho control. Creo que es un hombre responsable y un oficial valiente. Creo que tomó la decisión correcta. Decidió no provocar la situación. Decidió no proceder. No significa que el Donald Cook hubiese sido atacado por nuestros misiles, pero teníamos que enseñarles que nuestra costa estaba protegida por sistemas de misiles. ¿Fue avisado? ¿Se les envió un aviso? El capitán ve inmediatamente que su barco se ha convertido en el objetivo de los sistemas de misiles. Tienen un equipo especial para detectar ese tipo de situaciones. ¿Todo esto tiene lugar en 2 minutos, 30 minutos, 50 minutos? No lo sé. Los expertos pueden darte esa respuesta. Segundos, unos segundos, creo. Si esto pasa todo el tiempo, suena guay. A veces pasa. ¿Te avisaron? Nos intentaron llevar al límite, por así decirlo. Admite que hasta el límite. Sí, ciertamente. Tuvimos que responder de alguna manera. Bueno, finalmente lo está admitiendo de alguna manera. Sí, pero estábamos abiertos al diálogo. Hicimos todo lo posible por lograr un acuerdo político. Pero los Estados Unidos tenían que dar su apoyo a esta tomadura de poder anticonstitucional. Me pregunto por qué tuvieron que hacer eso. En ese momento dio un discurso. Este es nuestro territorio histórico. Estas son personas rusas. Están en peligro ahora. No podemos dejarles solos. No fuimos nosotros quienes dimos el golpe. Fue hecho por nacionalistas y gente con miras de derechas. Los apoyáis, pero ¿dónde vivís? A 8.000 kilómetros de distancia. Pero nosotros vivimos aquí y es nuestra tierra. ¿Por qué queréis luchar allí? No lo sabéis, ¿verdad? Pero nosotros sí. Y estamos preparados para ello. ¿Hay alguna esperanza? ¿La hay? ¿Esperanza? Siempre la hay. Estoy convencido de que antes o después nos enfrentaremos con decisiones que ahora mismo no podemos imaginar. Surgirán nuevos problemas a los que nos tendremos que enfrentar. Es optimista. Soy optimista con cautela. En lo que se refiere a la situación con el Oriente Próximo y la complejidad de las dificultades por las que atraviesa esta región, el primer ministro de Israel, el señor Sharon, me dijo una vez cuando yo estaba de visita en Israel: señor presidente, ahora mismo está en una región donde nadie se puede fiar de nadie en ninguna cuestión. Creo que en ese momento él ya había pasado por mucho, por demasiadas tragedias. Tantas que él ya había dejado de creer en ningún cambio positivo en la región. Pero yo, por una vez, creo que antes o después esta región va a ser pacificada de nuevo y la gente encontrará un equilibrio en el que la región será capaz de existir relativamente segura, no importa cómo de difícil parezcan las soluciones a estos problemas ahora mismo. No hay una religión en el mundo que sea la fuente del mal. El Islam tiene muchas denominaciones, muchas corrientes, y los principales movimientos son los chiitas y los sunitas. De hecho, sí que vemos que hay divisiones entre estas dos facciones, pero que estas divisiones antes o después encontrarán algún puente. O Moscú será un califato. Evitaremos eso. Deberías tener cuidado de que Washington no se convierta en califato. Ha estado cerca, y ahora está cerca de nuevo. Parece que tendrá una presidencia tensa. ¿Y cuándo fue simple? Los tiempos son difíciles. Le damos las gracias a Dios de darnos la oportunidad de servir a nuestro país.